Muy bien, y estamos en línea, tenemos el honor de presentar al aire al doctor Juan Carlos Luján. Él es el presidente de la Fundación Marambio, es suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea y tiene un extensísimo currículum de cantidad de cosas que ha hecho. Es combatiente de Malvinas, historiador, antártico, paracaidista, radioaficionado, esquiador militar. Ha sido condecorado un montón de veces por toda su trayectoria, que no hay tiempo para leer aquí, pero le damos la bienvenida aquí con Angie en la mesa a Citas de Radio y estamos muy contentas de poder establecer esta comunicación. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias, mi saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, doctor Luján, ¿usted hace cuánto que está en la Antártida propiamente? En el tema antártico desde el año 1967. Ya hace casi 50 años, poco menos, cuando fui por primera vez a la Antártida, que fue accidentado el tema, porque no pudimos llegar a la base Matienzo, que era la base que nosotros íbamos ahí vamos para estar un año. Sí. No podíamos entrar por las condiciones de los hielos, y quedamos en la base Esperanza y empezamos a hacer el relevo por tierra, por sobre mar congelado y barrera de hielo, pero fue imposible porque hubo varios problemas y los que estábamos en Esperanza nos mandaron de vuelta. Y luego volví en el año 68, de ese mismo año, porque estuve hasta marzo del 68, volví, y también la base, como no había tenido abastecimiento, estaba en emergencia severa, y fue bastante problemático para esa gente, porque estaba directamente sin combustible. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos un relevo muy atípico porque no descargamos sobre una barrera que hay donde se descargaban los 300 toneladas de carga, y después se hacía sobre esa barrera unos 50 kilómetros de llegar a la base, trasladando carga con trineos de carga. Entonces, como tampoco podíamos llegar y esta gente estaba en emergencia, había que evacuarlas, nosotros íbamos en reemplazo de ellos, se descargó el rompehielos General San Martín, entonces la carga para Matienzo sobre un témpano a la deriva que estaba navegando a 10 kilómetros de la costa y a 60 del lugar donde teníamos que haber descargado. Bueno, y con helicóptero durante casi 10 días se hizo un puente aéreo y trasladamos esa carga. Fuimos a Matienzo, de allí íbamos a Matienzo un mes y medio trasladando así un trabajo de hormiga, y pusimos en funcionamiento la base, que estaba completamente frenada porque estuvimos hasta marzo más o menos trabajando y dejándolas en condiciones. Y bueno, y ahí fue cuando en el mes de abril se comenzó con la base en funcionamiento, con todo el personal, con puesto en servicio los grupos de electrógeno, las cañerías que se habían roto porque el frío se congela el agua y se revientan. Comenzamos a pensar en Marambio, en la isla Vicecomodoro Marambio, que era un lugar que parecía que era apto como para que aterricen aviones, ¿no? Pero no se sabía todavía bien, porque los reconocimientos que se habían hecho eran aéreos. Y bueno, se sacaron fotografías oblicuas y verticales, se mandó a Buenos Aires, y la Jefatura 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea, en el Departamento de Foto de Interpretación, se procesó, y bueno, y ahí descubrieron que la isla tiene 8 kilómetros por 9, y la corona una meseta a 200 metros, entre 198 y 200 metros sobre el nivel del mar, de unos 3 kilómetros por 4. Bueno, nos dijeron que teníamos que ir a ese lugar, nos dieron más o menos cómo eran las distintas alturas, porque una pista no se puede hacer en declive, hay que hacerla a nivel. Claro. Entonces nos dieron unas marcaciones y nos dijeron que teníamos que tomar posesión. Bueno, tomar posesión significa llegar al lugar, plantar la bandera argentina, armar las carpas y labrar un acta de posesión y transmitirla a Buenos Aires, a la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea Cancillería. Bueno, todo era parecía muy fácil, pero había que llegar. Doctor, una pregunta, hasta ese momento, sí, digamos, esa isla que estaba ahí, que después la nombraron Vicecomodoro Marambio, digamos, no estaba colonizada, entre comillas, no tenía
No, es una isla que no ya puede ser que algunos exploradores alguna vez hayan llegado, pero creemos que fuimos los primeros que llegamos ahí. Claro. Porque aparte era difícil llegar. Estuvieron ahí cerca las primeras expediciones en el año 1901, a 20 kilómetros, y a 8 donde fueron rescatados, pero no, nosotros creo que fuimos los primeros que llegamos. Bueno, intentamos llegar con vehículos snowcar, que son vehículos que tienen pontones, que eran los mismos que habíamos utilizado antes para hacer el abastecimiento, pero las condiciones de los hielos no lo permitieron. Entonces tuvimos que rever y ver la forma de hacerlo por el modo aéreo. Sobrevolamos la meseta, y abajo hay una bahía, la bahía López de Bertolano, que había una superficie de mar congelado. Bueno, allí no es tan fácil, yo lo cuento medio rápido, ¿no? Pero sí. Hubo que animarse a aterrizar porque uno veía de arriba blanco, pero no sabía si el espesor era 1 centímetro, 1 milímetro o 20 centímetros, ¿no? Claro. Que el avión tocaba y se hundía. Bueno, pero gracias a Dios no fue así. Se anevisó bien, estábamos a 1000 metros de la costa y tuvimos un pequeño accidente, se rompió un patín de cola, lo arreglaron con alambre, bueno, y después lo repararon bien y se comenzaron a hacer los vuelos Matienzo, ahí esa bahía. De ahí se trasladaba por sobre el mar congelado con unos trineos bananas que se llaman, que eran arrastrados así, llevándolos con una soga, y se hizo un campamento abajo de la meseta. El teniente Menzi, que fue el jefe de la patrulla de la patrulla avanzada, que subió y que encontró arriba, encontró una superficie de barro congelado, con piedras y rocas de distintos tamaños que afloraban de la superficie. Bueno, se instalaron las primeras carpas y nuestro trabajo era ese barro congelado, no se podía aterrizar porque había piedras y rocas, como le dije antes. Entonces nosotros, con picos, pala, barreta, porque otro elemento no teníamos, sacábamos las piedras grandes, lo poníamos a los costados en 25 metros de ancho, en su lugar poníamos piedras chicas, íbamos compensando, y hacíamos una superficie lisa que pueda aterrizar un avión. Claro. Cruzaban unas lonjas de hielo, en el lugar donde había piedras se forma una cola. Nos venía bien porque eso lo usábamos para hacer agua, porque en la tarde hay que hacer el agua. Ajá. El agua enseguida se transforma en hielo. Con las carpas que vivíamos era de lona, lona común, que cuando apagábamos el calentador Primus o el sol de noche, la temperatura interna se hacía igual que la externa. Al punto tal que a la mañana cuando nos levantábamos toda la boca, alrededor de la boca era hielo, no podíamos hablar, teníamos una barba copiosa que eso nos protegía, y de la nariz nos salían estalactitas, 2 estalactitas que parecíamos bichos, que era la parte graciosa, porque nos mirábamos y nos reíamos entre nosotros, ¿no? Porque parecíamos bichos como con esos cuernitos, ¿no? Que nos habían salido los cuernos. Doctor, bueno, seguimos trabajando, desde ese 29 de octubre, abriendo ese turco en el barro congelado, y así fue que, bueno, tuvimos un hecho muy importante el 9 de octubre, porque desde un avión Hércules nos lanzaron elementos, por ejemplo picos, porque los picos de 25 centímetros habían quedado reducidos a una masa de 25 centímetros que nos servía como pico. Nos tiraron explosivos, nos tiraron carretillas, que una sola llegó bien, y con esa pudimos alejar las piedras del lugar que teníamos a los costados, y así fue que llegó el 29 de octubre de 1969, que fue el hecho histórico trascendente, que fue la primera vez en la historia de la humanidad que un avión aterriza con ruedas en la Antártida. Un avión Fokker F-27, el mismo de la película Viven, exactamente el mismo, del mismo color, todo, despegó de Río Gallegos, cruzó el Drake, que es el techo que separa continente antártico del continente americano, y aterrizó con sus ruedas en esa pista de 900 metros por 25 de ancho. Para nosotros los que estábamos allí fue algo muy importante, porque se cumplió una utopía, una locura, ¿no? Porque decir que una pista de aterrizaje en la Antártida era una cosa de locos, y bueno, y así es como se rompió el aislamiento, que después fue progresando, porque esa pista, la dotación que entró después que nosotros, la alargó a 1200 metros, que es la medida que tiene ahora,
Y bueno, y el 11 de abril del 70 aterrizó el Hércules C-130, que es un avión que lleva 10.000 kilos de carga en cada vuelo. Y bueno, ahí ya cambió todo. Por ejemplo, se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar. Ahora viven familias. A partir del año 78 viven familias. ¿Y cuántas, han nacido cuántas familias argentinos viven ahí, que doctor? tienen una característica especial. Son argentinos y no son americanos, Claro. como nosotros. ¿Cuántas familias viven ahí en la base? Más o menos 10 familias. 10 familias. Hay 10 casitas. Una de las familias son los docentes, porque ahí funciona la escuela provincial número 38, que depende de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es decir, de esa provincia políticamente depende el sector antártico argentino. O sea que hay una escuela. Y bueno, la Antártida cada día, el tema de tener una pista, usted calcule que yo en el año 67, para llegar a la base Matienzo, que no llegamos al final, tardamos 14 días. En la actualidad, desde Buenos Aires, en un vuelo con un Hércules C-130 llega en 6 horas 45. Y desde Río Gallegos en 3 horas 30. Fíjese la diferencia, como en poco tiempo se puede llegar a la Antártida, y en la Antártida hay aviones Twin Otter que están dotados con esquí, un sistema de esquí ruedas. Ese sistema de esquí ruedas hace que opere en Marambio con sus ruedas, en el aire con un sistema hidráulico, suben las ruedas y anevizan en los distintos glaciares, en los distintos lugares. Se trabaja muchísimo por la ciencia, porque la tarea de las bases, muchos dicen la base militar, no son militar, está integrada por militares porque son los que tienen un entrenamiento y una actitud físico y psicológica adaptada al riesgo. Allí, pero la función es prestar apoyo logístico y operativo a las actividades científicas en la época de verano, en invierno también, ¿no? Pero sobre todo en época de verano, se trasladan helicópteros y se lleva el personal a Marambio en el Hércules desde Gallego, y de ahí con los helicópteros se los disemina por distintos lugares que arman sus campamentos y realizan las actividades científicas. Claro. Y doctor, o sea, cuando ustedes hablan de que la base Marambio es como la puerta a la Antártida, es porque justamente hace, como dijo recién, como un conector, ¿no? del continente. Sí, es la puerta de entrada a la Antártida. Claro. Se han hecho muchas evacuaciones, ya durante muchos años han ocurrido accidentes, hubo problemas, y se han evacuado personal, inclusive personal que falleció. Antes no se podía. Nosotros cuando íbamos, en la época que nosotros estuvimos en Matienzo, bueno, murió el papá del jefe de base, murió el hijo de un compañero nuestro que tenía 3 años de edad, y bueno, y tuvimos que esperar varios meses para volver, ¿no? Ahora ya, ante cualquier problema, hace unos meses, un cabo primero que se le cayó encima un portón y lamentablemente perdió la vida, y bueno, inmediatamente fue trasladado y fue velado. Como antes fallecía alguien en la Antártida, había que esperar que lo puedan ir a buscar un año después. Claro. Nosotros, para ir a la Antártida, nos operaban de apéndice, nos daban duplicado de prótesis dental, duplicado de anteojos, porque allá uno va y queda aislado del mundo. Claro. Doctor, y usted hace 10 años fundó la Fundación Base Marambio. Sí, ¿Cuál es el objetivo de esta fundación? Bueno, yo desde que regresé de Antártida, que bueno, fui destinado a un lugar que era la División Antártida, donde había requerimientos de las escuelas, de distintos lugares para dar charlas. Entonces me designaban a mí, era algo muy precario. Y bueno, ahí me comprometí con la gente y ahí me di cuenta que la gente sabe muy poco sobre la Antártida, no sabe nada. Antártida se habla solamente en la temática geografía, pero después yo le pregunto a usted y a todos los oyentes, ¿cuál es el día de la Antártida Argentina? No escucho respuestas. Claro. Yo aprendí hoy que y yo digo, qué vergüenza, porque el día de la Antártida es tan importante como el día de la Escarapela, el día de San Martín, es un día muy importante, y y la gente no conoce esa fecha,
porque no está en el calendario escolar, y no está en el calendario escolar porque es el día 22 de febrero, cuando en época de receso escolar. Ajá. Y el 22 de febrero es una fecha muy importante porque el 22 de febrero de 1904, hace más de 112 años, flameó por primera vez la bandera argentina en el sector antártico argentino. Un joven llamado Hugo Acuña, de solo 18 años de edad, argentino, izó la bandera argentina y desde entonces flamea en forma ininterrumpida. Otros países llegaron, que también pretenden soberanía sobre ese sector, llegaron 40 años después. Nosotros hace 112 años que estamos allí, y esa presencia permanente es el aval más importante que hace a nuestra soberanía en la Antártida Argentina. Y eso la gente no lo sabe, y es muy importante. Primero, como ejemplo a los jóvenes, y un joven de 18 años, ahora un joven de 18 años, no sé si puede llegar a hacer eso. Sí, habrá algunos, pero muy pocos. Pero ese chico no es un héroe, porque pero sí es un ícono muy importante que hace a nuestra soberanía. Por eso nosotros en la Fundación Marambio realizamos muchas acciones para que se difunda. Claro. Tenemos, una de las cosas es que el 21 de junio se toque la temática antártica en los colegios, que es el Día de la Confraternidad Antártica. Ya en varias provincias está esa fecha en el calendario escolar. Estamos tratando que sea a nivel nacional, porque solo 7 provincias el 21 de junio lo tienen en el calendario escolar. Claro. Y después tenemos un museo muy importante, un museo antártico, en la localidad de Villa de Lina, provincia de Buenos Aires, a 20 kilómetros de la capital federal. Y tenemos una página de internet que es muy, pero muy interesante. Lo usan la mayoría de los docentes porque no hay textos relacionados con la Antártida. No. Y bueno, y nosotros tenemos toda la historia antártica en esta página, que es www.marambio.acu. La A y la Q, la A de Argentina, la Q de queso. www.marambio.acu, porque muchos se confunden. Claro, qué terminación la A rara. y la Q. Y después nosotros suscribimos a aquellos que nos entran a la página y llenan un formulario, lo suscribimos gratuitamente y en forma perpetua. No es que es gratis ahora, es gratis siempre, para recibir nuestros boletines de noticias periódicos, donde lo mantenemos informado de todo lo que pasa en la Antártida. Por ejemplo, ¿cuánta gente qué pasa con el Irizar, qué pasa con el Irizar, que se quemó. Claro. Y bueno, nosotros tenemos toda la historia del Irizar desde que se incendió. Y le digo que es un buque, es un modelo, es un crucero prácticamente, como está dotado, inclusive a nivel científico, los laboratorios que hay, pero lamentablemente cuando tenía que salir a navegar para hacer las pruebas de máquina, para ir después cumplir sus misiones en la Antártida, se encontró que estaba encallado por el barro y no podía salir. Y en la actualidad, bueno, estamos esperando que las dragas puedan abrir un canal para que pueda salir. Doctor, y bueno, y eso pocos lo saben. Y nosotros se lo informamos en nuestra página con noticias históricas, sí, noticias actuales y noticias que hacen al futuro de la Antártida. Tienen que llenar un formulario, sino un mensaje a fundación@marambio.acu. fundación@marambio.acu, su nombre, su apellido y su localidad para saber de dónde son, porque los tenemos sectorizados. Son muchos, son más de 1 millón y queremos saber porque, por ejemplo, si hacemos algo cerca de Pehuajó, le mandamos a toda la gente de Pehuajó o alrededores. Claro. No le vamos a mandar al de Roma o el de o de Cuba. 1 millón de personas es un montón, ¿eh? 1 millón de personas es mucho. ¿Cómo? 1 millón de llega personas. cortado. 1 millón de personas es sí, no, son suscriptores. Sí.
Espero llegar bien, porque yo te la recibo muy, muy cortado. No, acá lo escuchamos perfectamente. ¿Y más o menos cuántas consultas por día tienen, doctor? ¿Cuántas qué? Consultas por día tienen en la página. Y no, nosotros recibimos gran cantidad, es 200 más o menos mensajes. Muchos son muy simples, yo le digo, como tenemos mucha información en la página, le digo, para responder a su pregunta, que haga clic a continuación, hace clic y aparece este tema ya tratado, ¿no? O sea que normalmente antes teníamos que explicar y estar escribiéndole media hora. El otro día preguntaba por el tema del agua. Bueno, del agua no teníamos nada. Y bueno, le di una explicación cómo se hace el agua, cómo se filtra, cómo es la utilización del agua, que ahora lo vamos a publicar en un boletín, para que la gente sepa cómo se hace el tratamiento del agua en las distintas bases y en la base Marambio, que es algo especial. Algo especial debe ser vivir en esas condiciones, doctor. ¿A usted se ha enamorado de de lo blanco de la Antártida? ¿Por qué tiene tanto cariño por este lugar? Y bueno, mire, dicen que la Antártida es como la novia fea. Uno la quiere y no sabe por qué. Porque uno se va lejos de la familia, está lejos de la vida cotidiana. Claro. Se pierde un montón de cosas de la vida, se muere de frío y uno la ama. Bueno, pasa lo mismo como con la novia fea. Por eso los antárticos decimos así. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un placer para nosotras y bueno, espero que sigan con el objetivo de la Fundación difundiendo justamente lo que es la vida en estas condiciones tan particulares que es la vida en la Antártida. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque nos ayudan a lograr los nobles objetivos de la Fundación, que es la de difundir los temas antárticos y en particular valorar lo que hacen los antárticos, que es poco conocido por los argentinos. Tenemos en este momento unas 250 personas nada más en la Antártida defendiendo pacíficamente la soberanía y es muy valioso. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida hay que conocerla para amarla y para defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Bueno, gracias. Vaya nuestro saludo. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Luján. Buenas tardes. Bueno, escuchaste una entrevista con el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea, el presidente de la Fundación Marambio, doctor Juan Carlos Luján.